diputado. Quisiera agregar que soy doctora en Ciencias Sociales y directora del Centro de Democratización y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de San Martín. Primero de todo quiero decirles que fue tan esperado este momento, tan esperado por tantos años, que tengo una gran emoción por estar acá. Que soy consciente de todos los conflictos y dificultades que se presentan y de cómo de alguna manera se quiere estar tironeando algunas posturas. Y por lo tanto como soy profesora, quiero hacer un recorte, como hago cuando doy clases en un posgrado, un recorte de aquello que yo puedo abordar ahora para reconocer todo aquello, de toda la riqueza de la cual se han hablado acá, sobre todo de todas las colegas que me precedieron en la defensa del proyecto de la campaña. El proyecto de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito es producto de la historia de la movilización de mujeres y feministas y ha sido debatido colectivamente por más de 12 años en la sociedad. No está improvisado. Como ya lo han dicho en este recinto, esa lucha no comenzó ahora, viene de hace casi 35 años, tiene casi tantos años como el proceso de democratización iniciado en la Argentina en 1983 y acompañó ese proceso. Se amplificó en los encuentros nacionales de mujeres, que son el punto nodal de expansión y articulación feminista. En los años transcurridos, diversas organizaciones y redes se han organizado para canalizarse finalmente en la campaña. La crisis del 2001 y las protestas populares previas y posteriores fueron un significativo cambio de escenario en la vida política argentina y también lo fueron para las demandas de nuevos derechos vinculados a la sexualidad. Las mujeres que tenían alguna forma de militancia o activismo en los barrios o que participaban de los encuentros nacionales de mujeres comenzaban a romper el silencio, hablaban del aborto y activaban por la despenalización y legalización junto con las feministas. Este proceso se fue profundizando. Observemos hoy las calles. Miles de adolescentes y jóvenes de diferentes barrios, colegios, universidades, fábricas, nutren las marchas y reclaman en forma cada vez más enérgica por la educación sexual integral, el libre acceso a la anticoncepción, la despenalización y legalización del aborto y la igualdad de género en todos los ámbitos. La salida a la calle, las manifestaciones y el activismo en diferentes espacios tiene un potencial transformador de las identidades. Yo me dedico a estudiar este tipo de cosas. ¿Qué es lo que sucedió con la emergencia y el desarrollo del Ni Una Menos? Con el tiempo, el reclamo se construyó en discurso feminista y especialmente las jóvenes mujeres, lesbianas y trans abrazaron la lucha por la legalización del aborto, como lo vimos el 8 de marzo del año pasado y especialmente el pañuelazo del 19 de febrero de este año y la marcha teñida de color verde en el 8 de marzo de este año. Las jóvenes nos están demandando el reconocimiento de su derecho a decidir sobre sus propias sexualidades, emociones y cuerpos, a vivir sin violencia, a comenzar y continuar su vida sexual con disfrute, con educación sexual, con acceso a anticonceptivos y con aborto legal si se lo requiere. Todo esto se engloba en la noción de ciudadanía sexual, que es la que hace visible la demanda en torno al control del propio cuerpo, la seguridad, la propia definición sexual, la legitimidad de la agencia y del placer, y cuestiona el desbalance de derechos existentes entre los géneros y sexualidades normados por los patrones patriarcales y heterosexuales, y que no apela a heroínas ni a mujeres que se sacrifiquen. Esta concepción se basa en la demanda por el reconocimiento de la sexualidad sin vincularla necesaria y únicamente a la reproducción, esto es, a ninguna visión esencialista de alguna finalidad de la misma. Es necesario, señoras y señores diputados, que den su apoyo y su voto al proyecto de la campaña, porque la igualdad de oportunidades y de derechos es condición para el pleno ejercicio de la ciudadanía, la cual está definida como una práctica de sujetos corporizados, cuya identidad de sexo-género afecta profundamente su pertenencia y participación en la vida pública. Y quiero remarcar que el obstáculo central para la ciudadanía de las mujeres es la política de la maternidad. Una investigadora, Carol Pateman, llama a la maternidad la diferencia por excelencia, y esto no puede estar dejado de lado en este debate.
Las regulaciones en los derechos sexuales llevan como base ideológica una concepción de la mujer madre y de una sexualidad femenina al servicio exclusivo de la procreación y no del placer. Generalmente en los grupos que más se oponen a los derechos sexuales existe una ideología patriarcal muy acentuada, ya se trate de varones o de mujeres. Se basan en general en definiciones esencialistas sobre nosotras, a quienes muchas veces intentan controlar y domesticar para que seamos buenas madres, en sus términos, útiles agentes de las decisiones de otros, no de nosotras, que decidimos si y cuándo podemos y queremos ser o no madres. Pero se ensañan más con los cuerpos, emociones y decisiones de las mujeres más pobres para tutelarlas y con la excusa de cuidarlas tomar decisiones por ellas. La demanda en torno a la despenalización y legalización del aborto se inscribe en el marco de la sexualidad como asunto político, de ampliación de la ciudadanía para las mujeres, lesbianas y trans, enarbolando el cuestionamiento al orden patriarcal que vincula la sexualidad a la procreación. Está ligada al reclamo por el control de nuestros cuerpos y exige un enfoque de derechos humanos y política pública. Por lo tanto, desvinculado de las creencias religiosas, lo que indica la importancia de la profundización del Estado laico que, como la democracia, siempre puede ampliarse y perfeccionarse. Estado laico que debe garantizar con las políticas públicas el poder de las mujeres, lesbianas y trans, para tomar decisiones libremente sobre sus cuerpos y sus propios proyectos de vida. Las leyes y políticas públicas no pueden responder ni a los deseos de algunas dirigencias religiosas ni a las creencias religiosas y morales de legisladores y funcionarios. Las mujeres, cuando se aplique esta ley, decidirán lo que puedan y quieran, ya que las que abortan no son marcianas, en su mayor parte profesan alguna religión, como se ha dicho acá. O me pregunto, ¿es este el problema? Que sean creyentes y que aborten y que no hayan tenido las espantosas consecuencias que quisieron mostrar acá durante todas estas semanas de debate. Históricamente se nos ha considerado menores y hasta que lo fuimos consiguiendo, sin derechos para disponer libremente de la propiedad, sin derecho a la educación, al voto, a la responsabilidad parental, etcétera, etcétera. Y en pleno siglo XXI, a casi 100 años de la modificación del Código Penal que estableció 2 causales, que ya fueron discutidas, seguimos siendo consideradas incapaces de tomar decisiones responsables sobre un embarazo no deseado, cualquiera sea la causa. Las adolescentes y jóvenes, muchas son nuestras hijas y nietas, que tienen proyectos de vida a desarrollar, que pueblan las manifestaciones, que hacen talleres en los colegios para compartir estrategias de cuidado individual y colectivo. Merecen ser tratadas como sujetas de derechos, ciudadanas plenas y no sufrir humillaciones, tratos crueles de parte de las instituciones y sus agentes que debieran garantizar sus derechos, lo cual afecta a todas, pero más a las que poseen menos recursos y son de territorios marginales. Su tiempo, por favor. Sí, termino en un segundito. Gracias, señor diputado. Por eso, educación sexual, anticonceptivos, despenalización y legalización del aborto para respetar los derechos de todas. Ha llegado el momento en que las mujeres no tengamos que presentarnos ante el poder patriarcal, sea este ejercido por varones o por mujeres, para explicar nuestras decisiones. Esto es lo que nos convertirá en ciudadanas plenas.